Estas estrellas iban en camino al Oscar. Eran el futuro de la industria. Y sin embargo, algo pasó en el medio. La fama llegó demasiado pronto, la exposición fue brutal y cuando el brillo se apagó, no quedó una carrera sólida detrás, ni una red que los sostuviera. Solemos decir que no supieron manejar la fama, pero ¿y si nunca tuvieron una chance real? ¿Y si el problema no fueron ellos, sino un sistema que los convirtió en productos antes de dejarlos crecer? Este video no trata de decisiones aisladas ni de simples caídas. Hoy vamos a analizar carreras que fueron desgastadas, quebradas y en algunos casos directamente destruidas por Hollywood. Fue la primera gran promesa de Netflix. Esta es Millie Bobby Brown cuando debutó y esta es Millie hoy. Entre esas dos imágenes no hay solo años, hay Pero no le había ido piola, boludo. Y esta es Millie hoy. Entre esas dos imágenes no hay solo años, hay presión, exposición y una industria que acelera procesos. Pero no No hay tan solo matada. años, hay prestó. Y esta es Millie hoy. Entre esas dos imágenes no hay solo Siempre años, pareció hay más grande presión, igual. exposición y una industria que acelera procesos hasta romperlos. En 2016, Millie Bobby Brown apareció en Stranger Things y se convirtió de inmediato en uno de esos fenómenos que Hollywood identifica al instante. Tenía apenas 12 años, un personaje enigmático, pocas líneas de diálogo y una expresividad Igual que 12 años sorprendió y que parezca tan incluso grande es a una actores banda. veteranos. Eleven no solo funciona como el corazón emocional de la historia, sino que dejaba en claro que Millie tenía algo más que carisma infantil. Las primeras temporadas la posicionaron como una promesa actoral real, al punto de recibir nominaciones al Emmy. La industria empezó a señalarla como la futura gran actriz de su generación, una etiqueta tan ambiciosa como difícil de sostener. El problema fue que la fama llegó demasiado rápido y con una intensidad desmedida. En pocos años, Millie pasó de ser una actriz talentosa a convertirse en una marca global. Firmó contratos millonarios con Netflix, fue productora ejecutiva de Enola Holmes, lanzó su propia línea de cosméticos y quedó instalada en el centro del sistema de estrellas antes de los 16 años. Como veremos en casos más extremos, Hollywood no esperó a que creciera como actriz, decidió explotarla mientras seguía siendo rentable. En este escenario, Millie se vio obligada a responder públicamente a críticas sobre su cuerpo y su rostro cuando todavía era muy joven, dejando en evidencia el nivel de presión al que había sido sometida. El mismo público que la había elevado como símbolo comenzó a observarla con lupa, buscando fallas y cuestionando decisiones. Ese desgaste entre la joven actriz, la industria que la explotaba y un público que empezó a tratarla con parámetros adultos se volvió imposible de disimular dentro del proyecto que la había convertido en estrella. En las primeras temporadas de Stranger Things, su actuación se apoyaba en la emocionalidad de su personaje, pero hacia la cuarta y sobre todo la quinta temporada, una parte No vi Stranger Things. Vi una o dos temporadas, corte, cuando ellos siguen siendo chiquitos. Pero después no vi más, amigo. No sé, no me terminó de como de llamar la atención la trama y todo eso. No sé si retomarla. importante del público empezó a señalar algo inquietante. Su rostro parecía menos expresivo, su registro emocional más rígido y las escenas de mayor carga dramática ya no generaban el mismo impacto. Algunos analistas incluso afirmaron que las intervenciones estéticas en su rostro limitaban la gesticulación en sus facciones, afectando su rango actoral. A partir de ahí, la conversación pública tomó un rumbo problemático. En lugar de analizar O sea, no está fea, boludo, no está mal, arruinada. Pero, boludo, es más chica que yo, ¿entendés? O sea, es re joven y parece una mina ya llegando a los 30, nada que ver. decisiones de guión, la dirección o el desgaste natural de una franquicia estirada durante años, el foco se desplazó hacia su apariencia, su maduración acelerada y los rumores sobre intervenciones desmedidas. En paralelo, su carrera fuera de Stranger Things tampoco terminó de confirmar esa promesa inicial. Enola Holmes funcionó como producto, pero no como consagración actoral, y sus otros proyectos no lograron instalarla como una intérprete capaz de sostener registros complejos por fuera del universo Netflix. Hoy, Millie Bobby Brown sigue siendo joven, famosa y exitosa, pero algo se quebró en el camino. Ya no es aquella promesa excepcional que irrumpió en 2016. Su caso no representa una caída definitiva, sino una advertencia clara. Cuando la industria acelera el crecimiento de una actriz antes de tiempo, incluso el talento más evidente puede desgastarse antes de florecer por completo.
Durante la segunda mitad de los 2000 fue la mayor promesa de Disney. Luego de pasar por High School Musical, Zac Efron no solo se convirtió en un fenómeno adolescente, sino en el emblema perfecto de un nuevo producto industrial. Joven, atractivo, carismático, con talento para cantar y bailar y sobre todo absolutamente vendible. Las secuelas consolidaron. Siempre que veo las escenas viejas de High School Musical me hace acordar al video que le hicieron parodia de Troy Puto. Qué tiempo, guacho. No me puedo tomar en serio. Gracias a ese video no me puedo tomar en serio la película. Bueno, igual tan seria no es. Dieron su fama global y lo instalaron como una promesa inevitable del cine mainstream. Todo indicaba que su carrera sería larga, cómoda y sostenida por una imagen cuidadosamente diseñada. Pero el primer gran obstáculo apareció rápido: el encasillamiento. A diferencia de otros actores que aceptan ese lugar durante años y lo explotan al máximo, Efron intentó romperlo de forma temprana. A comienzos de la década del 2010 empezó a elegir proyectos que buscaban demostrar que había algo más detrás del ídolo juvenil. Con 17 Again ensayó una transición controlada, pero luego llegaron elecciones más arriesgadas como The Paperboy, A Tenny Price y The Lucky One, donde intentó combinar atractivo físico con registros más adultos, con resultados irregulares y sin una identidad clara. El quiebre definitivo se produjo cuando decidió abrazar deliberadamente una imagen opuesta a la que lo había hecho famoso. Su paso por comedias desinhibidas como Neighbors y Dirty Grandpa marcó otro giro más. El chico Disney quedó atrás y fue reemplazado por una versión hipermusculosa y casi caricaturesca de sí mismo. En paralelo comenzaron a hacerse públicas sus luchas personales, incluidos problemas de adicciones y periodos de rehabilitación que él mismo reconoció años después. Con el paso del tiempo, otro elemento empezó a concentrar la atención pública: su rostro. A partir de 2021, especialmente tras su aparición en Down to Earth y en eventos vinculados a The Iron Claw, las redes estallaron en comentarios sobre cambios físicos notorios. Su mandíbula lucía más ancha, las facciones más endurecidas y la expresión parecía rígida para muchos espectadores. Y fíjense que aún con todo esto, en The Iron Claw hace un papel excelente. Bueno, Efron explicó que se trataba de las secuelas de una lesión grave en la mandíbula y de una rehabilitación muscular intensa. El foco dejó de estar en su trabajo y pasó a estar en su apariencia. Cada nueva imagen generaba análisis, comparaciones y especulación. En lugar de hablar de su interpretación contenida y perturbadora en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile o de su sólida actuación dramática en The Iron Claw, gran parte del discurso giraba alrededor de una sola pregunta: ¿qué le pasó en la cara? El actor, que había intentado escapar de un molde, terminó atrapado en otro, todavía más cruel. Hoy, Zac Efron sigue trabajando, elige proyectos con intención y demuestra que posee recursos actorales reales, pero algo se perdió en el camino. Ya no es la promesa indiscutible ni el galán automático y tampoco logró consolidarse por... No podés ser... O sea, no es tan fácil ser el galán, supongo, boludo. Corte, no todos son Brad Pitt o DiCaprio, amigo. O no sé, ya yendo para otro lado, Robert De Niro, pero... O sea, no es tan fácil, boludo, supongo. Corte, el chabón, bueno, quizás flaqueó con las operaciones en la cara, pero amigo, el chabón sabe actuar. O sea, ya está. Igual no sé para qué se tocó la cara, es un boludo, era re fachero. Completo como actor dramático de prestigio. Su carrera quedó suspendida en una zona ambigua, marcada por el sistema que lo empujó y luego lo castigó por las consecuencias visibles de ese proceso. Durante los años 80, Mickey Rourke fue una de las presencias más intensas y prometedoras de Hollywood. Su debut en Body Heat dejó en claro que había algo distinto en él, pero fue Diner la que lo posicionó como parte de una nueva generación de actores que combinaban magnetismo, vulnerabilidad y peligro. En pocos años encadenó papeles memorables en Rumblefish, The Pope of Greenwich Village y 9.5 Weeks, convirtiéndose en un símbolo atractivo, ambiguo y profundamente cinematográfico. No era el galán clásico, su atractivo residía en un tono trágico que la cámara parecía amar. Pero Rourke nunca encajó del todo en la maquinaria hollywoodense. Tenía fama de conflictivo, rechazaba papeles importantes, algunos que luego se volverían icónicos, y chocaba con directores y estudios.
A fines de los 80, cuando su carrera estaba en el punto más alto, tomó una decisión extrema. Abandonó el cine para dedicarse al boxeo profesional. No como una excentricidad pasajera, sino como una carrera real, con entrenamientos intensos y peleas oficiales que expusieron su cuerpo a un castigo constante. Entre 1991 y 94 disputó varias peleas profesionales y aunque terminó invicto, el precio físico fue altísimo. Sufrió fracturas, lesiones faciales severas y se sometió a cirugías reconstructivas mal realizadas que transformaron su cara de forma irreversible. El propio Rourke explicó más tarde que muchas de esas intervenciones no respondían a decisiones estéticas, sino a intentos fallidos de reparar los daños provocados por el boxeo. El resultado, sin embargo, fue devastador para un actor cuya expresividad estaba íntimamente ligada a su cara. Cuando intentó regresar a Hollywood durante los años 80, el escenario ya había cambiado. Su imagen era otra, su reputación seguía siendo problemática y los grandes papeles habían desaparecido. Estuvo en producciones menores y proyectos de bajo perfil muy lejos del estrellato que parecía asegurado una década antes. Para muchos, Mickey Rourke era un talento perdido, un actor destruido tanto por sus decisiones como por una industria que rara vez perdona a quienes se salen del carril. Pero no todo estaba perdido. A diferencia de otros casos que veremos más adelante, Rourke sí encontró la forma de hacer funcionar su nueva personalidad. El giro inesperado llegó en los 2000. Primero con Sin City, donde su físico endurecido y su rostro marcado se convirtieron en valor narrativo que encajaba a la perfección con la crudeza del film. Pero el verdadero renacimiento fue The Wrestler, dirigida por Darren Aronofsky. Allí interpretó a Randy The Ram Robinson, un luchador envejecido y castigado. Está re cerca, amigo, te digo. Me va a volar la casa, amigo. Hace como 2 horas está pasando ese helicóptero, boludo. Y olvidado por el mundo. La película funcionó como un espejo brutal. La historia del personaje y la del actor parecían fundirse en una sola. Su actuación le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar, leída por muchos como una redención definitiva. Tiempo después también lo veríamos en Iron Man 2. Si comparamos al Mickey Rourke joven con su versión actual, muchos podrían jurar que se trata de dos personas distintas. No es un actor destruido en el eran dos personas distintas, amigo. Sentido clásico. Sigue trabajando y su talento nunca estuvo en duda. Pero su caso es paradigmático, porque Rourke se convirtió en el registro visible de una batalla personal, profesional y física que Hollywood no solo no supo contener, sino que terminó intensificando. Ahora vamos a descender a un segundo nivel. Dejamos atrás las secuelas de la industria representadas en cambios físicos y entramos en una zona verdaderamente incómoda. Aquí ya no hablamos solo de decepciones y expectativas, sino de algo más profundo. Hablamos de intérpretes que pasaron del estrellato a la prisión. Todo indicaba que iba a ser una de las grandes actrices de su generación. Tenía talento, carisma y una carrera que parecía escrita de antemano, pero cuando todavía era un adolescente la fama empezó a pasarle factura. Lindsay Lohan fue una estrella mucho antes de comprender que Hollywood también tenía su lado oscuro. Con apenas 11 años protagonizó Juego de Gemelas y dejó en claro que no se trataba de una actriz infantil más, sino de una intérprete con presencia, timing cómico y una naturalidad frente a la cámara que la industria detectó de inmediato. En pocos años pasó de promesa a realidad absoluta. Los estrenos de Freaky Friday y sobre todo Mean Girls la consolidaron como el mayor rostro de una generación. Era joven, carismática, talentosa y parecía encaminada a una carrera larga, diversa y prestigiosa. Pero mientras su carrera crecía, la presión lo hacía al mismo ritmo. Lindsay no solo actuaba, también era portada constante de revistas, blanco permanente de paparazzis y objetivo de una atención mediática desmedida. Cada salida nocturna, cada error y cada exceso eran convertidos en espectáculo. Y lejos de protegerla, Hollywood alimentó esa exposición y sacó provecho de los escándalos. A mediados de los 2000, el foco comenzó a desplazarse de su trabajo. Quiero ver si pasa el helicóptero cerca, boludo, así hago un video piola. A ver, a ver, a ver. No pasa cerca, Gil. Está re lejos.
está pasando, amigo? ¿Por qué? ¿A quién están buscando, bro? Bueno, en algún momento ya va a pasar. A su vida privada. Arrestos, adicciones, internaciones y juicios ocuparon el lugar que antes tenían sus actuaciones. La industria, que la había explotado sin descanso, empezó a tomar distancia. Productores y estudios comenzaron a considerarla poco confiable, una etiqueta que en Hollywood puede ser letal. Ya no importaba que siguiera teniendo talento, el sistema había decidido que era más rentable como noticia que como actriz. Con el paso del tiempo, Lindsay habló abiertamente del costo psicológico de esa exposición. Reconoció haber sufrido estrés postraumático como consecuencia del acoso constante de los paparazzis durante su juventud. Lo que para el público era entretenimiento, para ella fue una experiencia marcada por la persecución y la falta de límites. La fama no llegó tarde ni en el momento equivocado, llegó demasiado temprano, cuando todavía no tenía las herramientas para defenderse. Y nadie lo hizo por ella. Hoy su nombre sigue siendo reconocido, pero su carrera nunca volvió a ocupar el lugar que prometía a comienzos de los 2000. Su regreso en Freaky Friday 2 despertó una fuerte nostalgia y recordó su mejor etapa, pero aún así, Lohan quedó como un caso emblemático de talento desgastado por un sistema que primero la elevó y después la dejó caer. Hubo un momento en el que Hollywood creyó haber encontrado al niño perfecto. Carismático, gracioso, reconocible en cualquier... Pero amigo, no existe el coso perfecto, boludo. O sea, no tiene sentido, amigo. Cualquier parte del mundo. Un rostro que no necesitaba presentación y una sonrisa capaz de vender entradas por millones. Durante los 90s, Macaulay Culkin no fue solo una estrella infantil, fue el niño más famoso del planeta. Y justamente por eso su historia es una de las más claras para entender qué pasa cuando la fama llega antes de que la infancia termine. Culkin tenía apenas 10 años cuando protagonizó Mi pobre angelito, un fenómeno cultural inmediato y lo convirtió en un ícono global. Fue tanto su impacto que su rostro quedó asociado a la Navidad, al humor familiar y a una inocencia que Hollywood supo capitalizar al máximo. La secuela, estrenada en 1992, confirmó que no se trataba de un golpe de suerte. Culkin era una máquina de generar dinero y atención. En ese momento cobraba cifras inéditas para un actor infantil y era tratado como una estrella adulta, aunque seguía siendo un chico. A diferencia de otros casos de niños actores, Macaulay sí demostró versatilidad. En My Girl reveló una faceta más sensible y dramática, mientras que en The Good Son mostró que podía romper con su imagen tierna y asumir roles más oscuros. Boludo, escucha el helicóptero, estoy retraumado. Todo indicaba que estaba construyendo una transición natural hacia una carrera más compleja, pero mientras Hollywood lo empujaba hacia adelante, su vida personal empezaba a resquebrajarse por detrás. La fama extrema arrastró conflictos familiares, disputas legales entre sus padres por la custodia y una infancia atravesada por responsabilidades que ningún niño debería cargar. Culkin pasó de set en set sin el margen necesario para equivocarse, cansarse o simplemente desaparecer un tiempo. Para la industria era un activo, para el público un símbolo, pero para él la fama era una jaula de oro, que cada vez se volvía más estrecha. Y entonces ocurrió algo poco común en Hollywood. Culkin se bajó del escenario. A los 14 años decidió alejarse de la actuación, retirarse de los grandes estudios y vivir una adolescencia lo más normal posible. Fue una huida silenciosa. Eligió ir a la escuela como un joven normal. O sea, en eso se rescató, después no sé. Vivir en el anonimato relativo y en la distancia de una industria que ya había consumido gran parte de su infancia. Pero este retiro no significó que todo estuviera resuelto. Ya era demasiado tarde. Tener contacto con la estrella dorada tiene un precio, que tarde o temprano llega, aunque uno quiera escapar de él. Años después de su aislamiento, Culkin atravesó problemas con adicciones y fue arrestado en 2004. Durante ese periodo circularon imágenes suyas visiblemente deteriorado que los medios utilizaron y magnificaron para instalar la narrativa de otra estrella infantil destruida. Pero incluso en ese punto la historia era más compleja de lo que parecía, porque sus adicciones no fueron el origen de la caída, sino una consecuencia tardía de una infancia hiperexpuesta y de una identidad marcada por la... ¿Qué hacía con Michael Jackson? ¿Me podés explicar este pibe? La fama desde muy temprano. Cuando
intentó regresar, el sistema ya no lo esperaba. El niño prodigio había crecido, pero Hollywood no le ofreció un nuevo lugar. Sus apariciones posteriores fueron esporádicas, irónicas, casi conscientes de su propio mito, pero nunca lograron reconstruir la carrera que parecía destinada a algo mucho más grande. De hecho, hoy es más probable que te cruces con su hermano, Kieran Culkin, en alguna nominación prestigiosa, ocupando el lugar que debería haber sido suyo. Ya vimos cómo el sistema puede dejar afuera en un instante a jóvenes promesas por problemas durante su crecimiento, pero ahora conoceremos actores tan erráticos y dañados institucionalmente que hoy ya nadie quiere trabajar con ellos, incluso a pesar de ser figuras mundialmente rentables y reconocidas. Era carismático, impredecible y tenía algo que Hollywood siempre persigue: intensidad. Durante años fue señalado como uno de los actores más interesantes de su generación, pero cuando la fama empezó a exigirle más de lo que podía dar, el talento dejó de ser suficiente y esa misma intensidad que lo había impulsado se volvió difícil de tolerar. Shia LaBeouf comenzó su carrera como un producto casi perfecto para la industria, primero como estrella juvenil en Even Stevens y luego como protagonista de una de las franquicias más rentables de los años 2000, Transformers. A partir de 2007, Shia pasó de actor infantil de Disney a rostro de superproducciones globales. Era famoso, rentable y reconocible en todo el mundo. Lejos de acomodarse al molde de estrella industrial, LaBeouf empezó a buscar proyectos más riesgosos y autorales. Tras el éxito masivo de Transformers, eligió trabajar con cineastas de prestigio y asumir papeles incómodos. Participó en Nymphomaniac, volumen 1 y 2, de Lars von Trier, trabajó con Andrea Arnold en American Honey y más tarde escribió y protagonizó Honey Boy, un proyecto abiertamente autobiográfico en el que expuso su infancia como actor infantil y su relación conflictiva con la fama. Pero mientras intentaba redefinir su identidad artística, su vida personal comenzó a desordenarse de forma cada vez más visible. Entre 2014 y 2017 acumuló arrestos por alteración del orden público y conductas erráticas, con incidentes en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, que él mismo vinculó al consumo problemático de sustancias. Eventualmente los titulares dejaron de centrarse en sus elecciones creativas y pasaron a construir la imagen de un talento inestable, erosionando la confianza de la industria justo en el momento en que intentaba reinventarse. La industria, que había celebrado su intensidad mientras vendía entradas, empezó a mirarlo con recelo cuando esa misma intensidad se volvió impredecible. Shia pasó de ser una apuesta segura a un riesgo molesto y reconoció en entrevistas que la fama simplemente lo superó. Sus proyectos se cancelaron, los estudios tomaron distancia y su nombre comenzó a asociarse más al conflicto que al talento. LaBeouf sigue apareciendo en películas, pero poco quedó de aquel niño carismático. A veces aparece con interpretaciones destacables y otras tantas veces envuelto en polémicas de producción que opacan su trabajo. Hollywood puede tolerar el exceso mientras produce ganancias, pero cuando el caos deja de ser controlable, la puerta empieza a cerrarse para siempre. Durante años fue observada, juzgada y consumida por un espectáculo global. Cada error, cada silencio y cada crisis se volvió entretenimiento. Pero detrás del ícono pop más famoso del mundo había una persona a la que le quitaron el control de su propia vida. Decir que Britney Spears fue una gran estrella es quedarse muy corto. Pasó de niña Disney a convertirse en un fenómeno cultural global. A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, su presencia dominaba la industria musical y el imaginario popular. Su álbum debut, Baby One More Time, vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y la convirtió, con apenas 17 años, en una de las artistas más exitosas de la historia. Pero ese ascenso fue acompañado por una exposición mediática sin precedentes para un artista tan joven. Desde la adolescencia, su cuerpo y su conducta fueron diseccionados en tiempo real. La presión fue constante y despiadada. Paparazzi siguiéndola día y noche, entrevistas invasivas, programas de televisión que se burlaban abiertamente de su salud mental y medios que celebraban cada tropiezo como un evento. En 2008 ocurrió el punto de quiebre. Bajo el argumento de protegerla, Britney fue colocada bajo una tutela legal controlada principalmente por su padre. A partir de ese momento perdió el cuidado de sus finanzas, su carrera, su cuerpo y sus decisiones personales. Durante más de 13 años fue una de las artistas más exitosas de la historia, pero no pudo decidir cuándo trabajar, con quién hacerlo ni cómo vivir. Y para más indignación, la industria siguió beneficiándose de su imagen, sus shows y su música, mientras ella permanecía legalmente incapacitada. Documentales como Framing Britney Spears expusieron el rol activo de los medios y del sistema del entretenimiento en su colapso. Lo que durante años se presentó como protección comenzó a verse como lo que realmente era, un mecanismo de control profundamente abusivo.
Cuando finalmente la tutela terminó en 2021, el daño ya estaba hecho. Britney recuperó su libertad legal, pero su carrera nunca volvió a ocupar el lugar que había tenido. La industria la había reducido a un objeto durante tanto tiempo que incluso su liberación llegó cargada de cicatrices. A día de hoy son pocos los profesionales que se animan a trabajar con ella porque las secuelas de su paso por la industria derivaron en un comportamiento impredecible. Su futuro artístico y su vida personal permanecen finalmente envueltos en un misterio que resulta tan evidente como inquietante para sus fans. Llegó a ser el actor mejor pagado de la televisión, ganaba millones por episodios, encabezaba una de las series más vistas del mundo y parecía intocable. Pero cuando su vida personal dejó de poder ocultarse detrás del rating, Hollywood convirtió su derrumbe en una sitcom más. Charlie Sheen construyó una carrera sólida durante décadas. Siendo hijo del reconocido actor Martin Sheen, supo abrirse camino en el cine de los 80 y 90 con papeles en películas populares, pero su consagración definitiva llegó con la televisión. En Two and a Half Men, Sheen encarnó un personaje que parecía hecho a su medida, carismático, excesivo, cínico. La serie fue un éxito arrollador y lo convirtió durante años en el actor mejor pago del medio, cobrando cifras millonarias por episodio. El problema fue que con el tiempo la frontera entre el personaje y la persona se volvió cada vez más difusa. Los excesos que la serie presentaba como chiste comenzaron a trasladarse a la vida real. Fuertes adicciones, conflictos legales y comportamientos erráticos empezaron a ocupar titulares mientras el show seguía adelante. Pero como es costumbre en la industria, durante un tiempo el sistema toleró todo. Mientras Sheen entregara rating, el caos era parte del paquete. Ese equilibrio se rompió cuando el descontrol dejó de ser manejable. En 2011, tras una seguidilla de entrevistas explosivas, enfrentamientos públicos con los productores y declaraciones cada vez más erráticas, Sheen fue despedido de Two and a Half Men. Pero el corte no fue solo laboral, la ficción lo eliminó de manera literal. Su personaje, Charlie Harper, pasó por un suceso trágico. Esto no sabía, amigo, que lo mataron en la serie, boludo. O sea, mataron al personaje, boludo. Tan así. Fuera de la pantalla, solo para ser reemplazado por un nuevo Charlie, ahora llamado Walden, interpretado por Ashton Kutcher. A partir de allí, la serie incorporó burlas recurrentes hacia el personaje caído, chistes sobre su decadencia y referencias veladas que resonaban inevitablemente con la figura pública de Sheen. Desde no vi la parte con Ashton, boludo. entonces, la carrera de Sheen nunca volvió a recuperar el lugar que había tenido. Un evento que resulta especialmente revelador es que, ya lejos del centro de Hollywood, Sheen terminó compartiendo pantalla con Lohan en Scary Movie 5. Este no fue un cruce prestigioso ni regreso consagratorio, sino casi un símbolo involuntario. Dos figuras que alguna vez representaron el futuro de la industria, reunidas en una película que pasó sin pena ni gloria. Lo que siguió fue más de lo mismo. Lo que antes eran proyectos millonarios y control creativo, ahora se reducía a apariciones menores, guiños autoconscientes y papeles que parecían reconocer con ironía que el sistema ya había seguido adelante sin él. Definitivamente la historia detrás de la producción de Two and a Half Men tuvo tanto conflicto, giros y resolución que parece escrita por la propia industria y sus mejores guionistas. Por momentos hasta podría ser más interesante que la serie misma. A mí por lo menos investigar sobre esto me dio cierta inspiración para una historia sobre lo que ocurre detrás de escenas en un set de televisión. Y si a vos también te dieron ganas de escribir una historia con estos casos, no olvides que puedes pasar por ficción o industria que explota mientras funciona y se retira cuando deja de hacerlo. No son solo historias de escándalo, son advertencias sobre lo que ocurre cuando el sistema consume a sus propias estrellas, pero lo que viene es aún peor. En este nivel el daño es más profundo. Vamos con casos que el mundo olvidó, donde el desequilibrio fue tanto que arruinó vidas enteras, y esta vez no hubo regreso posible. Fue presentado como el futuro de una franquicia multimillonaria, un actor prestigioso, joven y magnético, pero cuando sus acciones se volvieron demasiado cuestionables, el rechazo fue automático. Ezra Miller apareció en Hollywood con un aura muy particular. No era el típico rostro genérico del blockbuster, sino que venía del cine independiente, de papeles incómodos y perturbadores como el que interpretó en We Need to Talk About Kevin, donde demostró una intensidad actoral que lo puso rápidamente en el radar de la industria. Luego llegaron películas como The Perks of Being a Wallflower, que consolidaron su imagen de actor sensible y talentoso. Entonces, Warner Bros. Vio en él algo más. Vio una estrella capaz de sostener prestigio y franquicia al mismo tiempo. Ese plan se materializó cuando fue elegido para encarnar a Flash dentro del universo de DC. A partir de Batman v Superman y Justice League, Ezra pasó a formar parte del engranaje más caro y visible de Hollywood.
Todo indicaba que su carrera estaba blindada con contratos, proyección internacional y un personaje pensado para años de continuidad. Pero fuera de la pantalla algo empezó a romperse. Desde 2020 en adelante la figura de Miller quedó atravesada por una sucesión de hechos graves. Fue arrestado en varias ocasiones en Hawái por alteración del orden público y agresión física, incluyendo incidentes en bares donde atacó a otras personas. A esto se sumaron denuncias por acoso, comportamientos intimidatorios, amenazas y conflictos legales en distintos estados. En 2022 fue el punto de quiebre, cuando se hizo pública una acusación Estaba re loco, amigo. ¿Cómo dejaron que entre alguien así, boludo? No, amigo, los de Hollywood son toda una chupapeca, amigo. Corte, no les importa nada, amigo. O sea, ¿no es que el chabón no da más? vinculada al cuidado inapropiado de una Ya desde que arrancó, o sea. menor de edad, lo que terminó de encender todas las alarmas alrededor de su figura. Cada nuevo episodio no desmentía al anterior, lo confirmaba. La industria dejó de ver a un actor talentoso y comenzó a ver un riesgo legal, mediático y comercial imposible de justificar. Cuando The Flash finalmente se estrenó en 2023, tras múltiples retrasos y reestructuraciones, la estrategia fue reveladora. Warner evitó convertir a Miller en la cara visible del film. Hubo estrenos sin prensa tradicional, entrevistas limitadas y una campaña que parecía pedir disculpas por existir, porque los fans ya habían demostrado su rechazo a las acciones del actor de manera anticipada. La película llegó, cumplió su recorrido y después desapareció. No hubo anuncios de nuevos proyectos, ni planes de continuidad, ni intentos públicos de reconstrucción de su imagen. Finalmente, la industria dejó de llamarlo. Warner acá flasheó una banda, amigo, con la Liga de la Justicia y todo eso. Hicieron todo mal, amigo. Todo, amigo. Mirá este Flash, amigo. ¿Vos te parece que este chabón es Flash, amigo? ¿Te da el aura que tenía Flash? Encima Flash es rubio, amigo. Corte es otro chabón. Barry Allen, perro. En la actualidad, el actor mantiene un perfil extremadamente bajo y ni siquiera intenta acercarse al circuito comercial. En fin, Miller conoció tanto los privilegios como los excesos de la fama, y con las mismas herramientas que Hollywood le entregó, terminó cayendo hasta lo más profundo. Ya hablamos de estrellas mundiales, pero ¿qué pasa cuando el show también acaba para los actores secundarios? Este es un caso reciente que golpeó especialmente a los seguidores más nostálgicos de Nickelodeon. Taylor Chase fue un actor juvenil recordado por su participación en el manual de supervivencia escolar de Ned, una de las series. Quiero saber bien qué pasó con este pibe porque vi que andaba andaba en la calle, literal, re fisu. Pero qué onda. Series más populares de Nickelodeon a mediados de los 2000. Interpretaba a Martin Quirley, un personaje secundario pero carismático y recurrente. No era la cara del programa, pero sí uno de esos rostros familiares que crecieron frente a cámara junto a toda una generación. A ver, momento. De espectadores que le tomó cariño. Como ocurre con muchos actores infantiles secundarios, el final de la serie marcó también el final de su visibilidad. El proyecto terminó y no hubo una transición cuidada hacia roles adultos, ni un plan de reconversión, ni audiciones sostenidas, ni acompañamiento. Simplemente dejó de ser llamado. A diferencia de las grandes promesas, Chase no tenía una marca que proteger ni un estudio dispuesto a invertir en su futuro. A partir de entonces, no solo fue ignorado por la industria. Con el paso de los años, su destino salió a la luz y funcionó como un golpe de realidad sobre los riesgos que acechan a quienes atraviesan Hollywood desde muy chicos. Su situación personal se deterioró gravemente. Cayó en problemas severos de adicción y terminó viviendo en situación de calle. La noticia emergió recién cuando algunos medios y usuarios comenzaron a reconocerlo en fotografías y testimonios aislados. Su historia no se transformó en escándalo porque tristemente para el sistema ya no tenía valor mediático. En los últimos meses, algunos ex compañeros de la serie, en especial Daniel Curtis Lee, quien interpretaba a Cookie, junto con personas vinculadas al medio, intentaron visibilizar su situación y organizar campañas de ayuda. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la asistencia fue compleja y limitada. Me parte el corazón. Me parte el corazón, amigo, porque yo vi mucho esta serie, amigo. Y que los mismos chabones que laburaron con él lo vayan a ayudar, esa gente era re piola, amigo. Cookie y Ned, amigo. Hablando ya más allá del personaje y todo, de los actores, boludo, parecen personas re piolas, amigo.
Alguien atravesado por adicciones y por una vida marcada por el abandono no es sencillo. El gesto existió, pero también dejó al descubierto una verdad amarga. Cuando el sistema ya se retiró, incluso la buena voluntad llega tarde y sin herramientas reales. Ahí reside el punto más incómodo del caso. Taylor Chase representa a todos esos actores que formaron parte de la maquinaria, sostuvieron productos exitosos y generaron contenido, y que una vez que dejaron de ser útiles, fueron descartados. Algunos ocurren en silencio, lejos de las cámaras, cuando la industria decide que ya no vale la pena mirar atrás. Si te está gustando este video y eres de los que pone primer comentario en cada estreno, te cuento que ahora en Zepfilms vamos a tener videos todos los días. Este beneficio va a ser exclusivo para los miembros del canal, pero no te preocupes, hacerte miembro cuesta lo mismo que un café o menos y nos estarías ayudando a seguir produciendo videos largos y bien investigados como este. Además, vas a tener acceso a mi serie Recorriendo Hollywood, cine en la vida real, a algunos de mis cursos de cine y a formatos exclusivos que solo están disponibles para la comunidad. Te espero del otro lado, pero ahora sí, seguimos con el video. Si todo lo que escuchaste hasta este momento te hizo sentir mal, conviene que tengas precaución. A partir de ahora entramos en el siguiente nivel, con casos que van a golpear directo tus mejores recuerdos de la infancia. Después de esto, algunas series y películas no se van a ver igual. Imágenes de Amanda Bynes llevan años circulando y colapsando foros en internet, pero no todos conocen la tragedia que esconden detrás. A comienzos de los 2000, Amanda se consolidó como una de las figuras juveniles más exitosas de Nickelodeon. El estreno de The Amanda Show la convirtió de inmediato en un ícono infantil, y su salto al cine con comedias como What a Girl Wants y She's the Man confirmó que tenía carisma, timing y presencia para sostener una carrera comercial sólida. Durante años fue una apuesta segura del entretenimiento familiar. El quiebre llegó cuando intentó transicionar a la adultez en un contexto de exposición permanente y presión mediática constante. A partir de 2010, Amanda Bynes dejó de ser noticia por su trabajo y comenzó a ocupar titulares por su vida privada. Fue detenida en varias ocasiones por cargos vinculados a la conducción temeraria y posesión de sustancias. Protagonizó... verga, amigo, o sea, la misma cosa que te da la fama y eso, o sea, lo mismo... No entiendo, amigo, esa parte. O sea, lo mismo que Hollywood te da, o sea, no me puedo explicar, amigo, de la bronca, amigo. Es como que Hollywood te da algo, la fama, lo que sea, y ellos mismos se encargan de hundirte cuando les estás sirviendo, ¿entendés? O sea, cuando estás aportando encima. No tiene sentido eso, amigo. O sea, ¿por qué no impedís que los paparazzi se acerquen? O sea, ¿por qué no impedís? Si querés que siga funcionando, ¿por qué no impedís eso, boludo? O incidentes públicos que... Si tenés los recursos para hacerlo, amigo. O sea, no es que tanto ahí nomás y fue. se viralizó. Y más si son así conocidos, amigo. No como el pibe de Malvada de Supervivencia Escolar de Ned. Que bueno, que era un personaje secundario y por desgracia cayó en las drogas. Pero, boludo, esta tenía su propio show, ya venía desde hace tiempo, siempre fue protagonista, ¿me entendés? O sea, ¿por qué no evitas que se le acerquen los paparazzi o todas esas cosas o ocultar más su vida privada? Que ella haga lo que quiera, obvio, que cada quien haga lo que quiera, pero, boludo, si te está sirviendo para la industria, ayuda, amigo, o sea, nada, eso no era mierda, ojalá, no sé, Pisaron rápidamente y utilizó sus redes sociales de forma errática, lo que intensificó la cobertura sensacionalista. Cada episodio fue amplificado por tabloides y programas de espectáculos que construyeron la narrativa de una estrella caída sin distinguir entre una crisis de salud mental y un simple escándalo. En lugar de contención profesional real, predominó el consumo mediático de su deterioro, transformando su situación personal en un entretenimiento continuo. En 2013, Bynes fue colocada bajo una tutela legal que restringió su autonomía personal y financiera durante casi una década. Desde entonces, su presencia en proyectos cinematográficos o televisivos relevantes fue prácticamente inexistente. La tutela fue levantada en 2022 y Bynes expresó públicamente su intención de priorizar su bienestar y eventualmente volver a actuar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Hollywood había seguido adelante sin ella. El sistema que le impuso en su adolescencia no ofreció una segunda oportunidad cuando dejó de encajar en el molde de estrella rentable. Hoy, Amanda Bynes no es noticia por lo que hace, sino por lo que dejó de ser. ¿Por qué Hollywood eliminó a Mara Wilson del mapa?
Mara Wilson se convirtió muy temprano en un ícono del cine familiar gracias a películas como Mrs. Doubtfire, Miracle on 34th Street y especialmente Matilda, donde marcó a toda una generación. Su talento, sensibilidad y carisma la posicionaron como una de las grandes promesas infantiles de su época. Su futuro ideal estaba plagado de premios y proyectos, pero claro, eso nunca pasó. A diferencia de otros niños actores, su imagen estaba asociada a producciones de calidad y a una actriz querida y respetada. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, su carrera comenzó a apagarse de manera abrupta. La presión, el acoso y los cambios en su imagen marcaron una grieta en su carrera. De un momento para otro, los papeles dejaron de aparecer. ¿Y cuál fue el motivo? Esto es indignante, pero Hollywood simplemente no la vio fuera del molde de niña adorable. A medida que crecía, el sistema dejó de ofrecerle oportunidades acordes a su edad y a su desarrollo artístico. No fue desplazada por una mala actuación ni por un escándalo, sino porque ya no encajaba en el tipo de figura que la industria sabía vender. A este proceso se le sumó una experiencia personal profundamente traumática. Durante el rodaje de Matilda, Mara perdió a su madre a causa de un cáncer. Mientras intentaba encontrar nuevos papeles, atravesaba el duelo. Años después, la propia Wilson relató cómo ese periodo la marcó emocionalmente y cómo el ambiente de Hollywood no estaba preparado ni interesado en cuidar a una niña que atravesaba una pérdida de esa magnitud. Con el tiempo, Wilson decidió alejarse de la actuación, estudiar en la Universidad de Nueva York y volcarse a la escritura. Habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, además de condiciones físicas como endometriosis y síndrome POTS. Lejos de ocultar su experiencia, transformó su historia en una plataforma de reflexión y activismo sobre el trato que reciben los niños actores y la falta de protección estructural dentro de la industria. Un dato clave que ilumina su historia desde otro ángulo es su relación con Danny DeVito. El actor y director de Matilda fue una figura de apoyo constante, incluso fuera del set. La acompañó y la contuvo en los momentos más difíciles. Mara Wilson fue dejada atrás por razones imposibles de comprender. Solo pudo transformar su experiencia en una advertencia para las generaciones futuras de actores infantiles. Logró reconstruirse y sobrevivir al sistema, pero no todos corrieron la misma suerte. Aún quedan por ver los casos más extremos de actores destruidos por la fama y el sistema. Llegamos al final del video. Es momento de bajar al escalón más profundo y crudo, donde el problema ya no es la presión ni la... Voy a buscar algo para tomar, bro. Venga. Ya, guacho. Unas empanadas, amigo. Re rico. Hambre. Exposición. En este nivel veremos casos donde Hollywood no solo falló, sino que actuó en contra de los suyos, protegió a abusadores, desacreditó víctimas y defendió su maquinaria incluso cuando el costo fue destruir vidas. Rose McGowan no desapareció de Hollywood por falta de talento, desapareció porque dijo demasiado y el sistema nunca se lo perdonó. Rose McGowan fue una actriz muy reconocida durante los años 90 y principios de los 2000, con papeles destacados en Scream y en la exitosa serie Charmed. Su carrera avanzó con solidez y regularidad, al punto de ubicarla dentro de los círculos más altos del sistema, en contacto directo con grandes estudios y productores de enorme poder, entre ellos Harvey Weinstein,
una de las figuras más influyentes de Hollywood durante décadas. Pero ese ascenso tuvo un costo que marcaría su vida y su carrera. Según su propio testimonio, McGowan vivió una experiencia profundamente traumática vinculada a Weinstein durante los años 90. El episodio no salió a la luz en ese momento. Como ocurrió de manera sistemática en la industria, el conflicto fue silenciado mediante acuerdos legales y presiones internas. A partir de entonces, McGowan sostuvo que su recorrido profesional comenzó a deteriorarse de forma abrupta. Perdió oportunidades laborales, fue desplazada de proyectos relevantes y empezó a ser catalogada como difícil, una etiqueta históricamente utilizada para aislar a quienes resultan incómodos para el poder. Durante años, el sistema no solo no la protegió, sino que contribuyó activamente a su silenciamiento. Tras el episodio, se estableció un acuerdo económico extrajudicial que, lejos de representar una reparación real, funcionó como una herramienta para evitar que el tema trascendiera. Paralelamente, agentes y ejecutivos y colegas optaron por mirar hacia otro lado. No hubo investigaciones internas, protocolos de cuidado ni consecuencias visibles. Mientras Weinstein continuaba produciendo películas, acumulando prestigio y premios, McGowan veía cómo su carrera se apagaba y su nombre quedaba asociado al conflicto. La prioridad fue evidente: proteger una figura rentable y preservar la imagen del sistema, incluso a costa de aislar a quien había sido perjudicada. Recién en 2017, con el impulso del movimiento Me Too y un cambio en el clima cultural, McGowan habló públicamente. Su testimonio fue clave para visibilizar la dimensión de un problema estructural en Hollywood. Sin embargo, la reacción posterior dejó al descubierto una verdad incómoda. La industria celebró el impacto simbólico del movimiento, pero no reparó ningún daño a quienes se animaron a hablar primero. Hoy, Rose McGowan vive y trabaja fuera del circuito que alguna vez la convirtió en estrella. Su presente está más ligado al activismo, la escritura y la denuncia de las dinámicas de poder que marcaron su carrera dentro de Hollywood. Mientras la industria intenta mostrarse reformada, ella permanece en los márgenes del sistema que expuso, sin un verdadero espacio para su reintegración. Si creciste en los 80, Corey Feldman es parte de tu infancia, pero lo que vino después fue tan oscuro que Hollywood prefirió mirar para otro lado. Corey Feldman fue una de las caras más reconocibles del cine juvenil de los años 80. Protagonizó títulos icónicos como The Goonies, Stand By Me y The Lost Boys, y junto a Corey Haim se convirtió en el emblema de toda una generación ¿De qué es? de estrellas infantiles. Desde afuera, su historia parecía el recorrido clásico del éxito temprano, pero según su propio testimonio, lo que ocurría detrás de cámaras era muy distinto. Durante décadas, Feldman sostuvo que él y otros niños actores atravesaron experiencias profundamente dañinas dentro de la industria. No lo dijo una sola vez, ni de manera aislada. Empezó a insinuarlo públicamente en los años 90 y con el paso del tiempo fue cada vez más claro. Habló de la existencia de adultos protegidos por el sistema y afirmó que esas vivencias dejaron secuelas graves, especialmente en la vida de su amigo Corey Haim, quien falleció en 2010 tras años de problemas de salud y adicciones. La reacción de Hollywood en fallecidas dejaron secuelas graves, especialmente en la vida de su amigo Corey Haim, quien falleció en 2010 tras años de problemas de salud y adicciones. La reacción de Hollywood frente a estas declaraciones no fue investigar ni acompañar, fue desacreditar. Feldman pasó a ser ridiculizado en programas de televisión, convertido en objeto de burla y presentado como una figura excéntrica, inestable o poco confiable. Cada vez que hablaba, el foco se corría. Así, el sistema encontró una estrategia eficaz. Si el mensajero parece extraño, el mensaje puede descartarse sin mayor análisis. En 2020, Feldman produjo el documental My Truth, The of Two Coreys, donde expuso de forma directa lo que venía denunciando desde hacía años y volvió a señalar la ausencia de respuestas institucionales. El impacto mediático fue fuerte, pero las consecuencias reales fueron mínimas. No hubo investigaciones profundas impulsadas por los grandes estudios ni revisiones estructurales sobre el trato a los niños actores. Además, muchas posibles acciones legales quedaron bloqueadas por el paso del tiempo y por marcos legales que ya no permiten avanzar, dado que los hechos denunciados habían ocurrido décadas atrás, cuando las víctimas eran menores y no tenían poder. A Drake Bell, amigo. Para denunciar. El resultado volvió a ser el mismo: silencio y archivos cerrados. Feldman fue un niño que habló durante años y que, en lugar de recibir apoyo, fue tratado como una amenaza al sistema. Porque cuando Hollywood tiene que elegir entre proteger su imagen o escuchar a uno de los suyos, la decisión parece inmediata.
El caso de Patricia Douglas es posiblemente uno de los primeros ejemplos de actores destruidos por Hollywood en toda su historia. Douglas tenía 20 años cuando en 1937 fue contratada como bailarina extra por la Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los estudios más poderosos de la era dorada de Hollywood. Pero además de su performance, este trabajo incluía asistir a un evento corporativo. 37, estamos en el 2026, hace un montón esto. Y es el último caso Del estudio, una supuesta fiesta para empresarios y ejecutivos. Lo que ocurrió esa noche fue una agresión perpetrada por un vendedor asociado a MGM, en un contexto de alcohol, presión y jerarquías imposibles de desafiar. A diferencia de muchos otros casos de la época, Douglas denunció al instante. Llevó el caso a la justicia en el momento histórico en que hacerlo era una condena social e incluso ilegal. La respuesta de Hollywood fue inmediata y coordinada. MGM activó todo su poder institucional, que consistía en abogados de alto perfil, presión sobre testigos, manipulación mediática y una campaña sistemática para desacreditarla. Durante el juicio, Douglas fue presentada como poco confiable, promiscua y oportunista. El estudio logró instalar la idea de que la denuncia era una exageración y una mentira. Con el tiempo, el caso fue desestimado y, como era de esperarse, no hubo condena ni reparación. Y por supuesto, la carrera de la víctima vio su fin después de eso. Douglas fue expulsada de la industria. Ningún estudio volvió a contratarla y su nombre quedó marcado como un problema que había que evitar. El mensaje fue claro y ejemplificador. Denunciar al sistema significaba quedar afuera de él para siempre. Y como si nada hubiera pasado, MGM continuó funcionando sin consecuencias, mientras ella cargó en soledad con el costo de haber hablado. Décadas más tarde, su historia fue recuperada por el documental del director David Sten llamado Girl 27, que no solo reconstruye el caso de Patricia Douglas, sino desnuda el funcionamiento interno de Hollywood como un poderoso bloque corporativo cerrado. Pero ella no llegó a ver ni siquiera ese rayo de justicia. Alejada del espectáculo, Douglas cambió su nombre y vivió el resto de su vida en el anonimato, sin reconocimiento ni reparación. Falleció en 2003 a los 93 años, dejando atrás uno de los primeros casos que demuestra que a veces el peor enemigo de los artistas es Hollywood. Estas historias nos dejan varias preguntas incómodas. Hollywood. All my homies hate Hollywood. Qué poronga, amigo. Qué poronga Hollywood. Dejate de joder, perro. Yo estaba acá comiendo una empanada, tranqui. Nadie me hizo nada. Me grabo yo mismo, ¿entendés? O sea, no... Qué poronga, amigo. ¿No hay otra cosa así?